La espada de Damocles. La espada de Conduce Damocles. Pablo Veloso. Soy yo. La ficción más real que puedas concebir. La ficción más real que puedas concebir. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La ficción más real que puedas concebir. Bueno. Aquí estamos en La Espada de Damocles, otra vez. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos... Conduce Eso. Pablo Veloso. Ese sería yo. Vamos a continuar hablando acerca del tema de Jesús, de Cristo como arquetipo, que es un planteamiento para el cual estamos siguiendo bastante del punto de vista de Carl Gustav Jung, que nos permite a través de Edinger, uno de sus discípulos, tener una perspectiva muy clara de este tema que estamos tratando. Así que habíamos dejado la última vez en el tema, habíamos visto la última cena, habíamos visto primero la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús y ahora estamos con la última cena. Y habíamos dejado en el hecho de que tenía un cierto parecido este proceso de comer el cuerpo de Cristo y la sangre, beber la sangre de Cristo, con incorporar el mundo arquetipal en la vida cotidiana. Cada vez que vamos a... voy a encender esto que me había olvidado de las luces. ¿Cómo puede ser? Ahora sí. Porque tengo luz solar aquí que da por la ventana, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora sí. Porque si se oculta la luz un momento, nos vamos a quedar aquí a oscuras. Entonces estábamos diciendo que en la última cena Jesús propuso que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre se expiaban los pecados, ¿no es cierto? Esta expiación de los pecados tenía que ver con integrar el mundo arquetipal a la vida cotidiana. Cuando uno integra ese mundo arquetipal, cuando uno se abre como ego al sí mismo, todo aquello que es la inflación, cuando uno se abre obviamente con humildad, es decir, no inflándose nuevamente, no diciendo, no sé, por ejemplo, Tengo el control del mundo arquetipal. El mundo arquetipal es mío. Yo soy lo trascendente. Cuando eso pasa, acabamos inflándonos y tenemos problemas. Pero la actitud humilde, esto que propone Jesús en la última cena, de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, es integrar, traer a nuestro sistema ese mundo de lo inconsciente. Entonces, Cristo, dijimos, es el antropos. El antropos viene de andro, masculino, el hombre original, como el puruya de los hindúes, y representa Cristo, un arquetipo, el arquetipo del hombre que todo lo abarca, el hombre universal, el Vishwarupa que Arjuna vio en Krishna. Entonces, comer y beber implica que el ego integra
al sí mismo en su vida cotidiana, por lo tanto, eso es lo que se llama la individuación. Comer y beber es participar del cibus immortalis o comida divina, la también llamada piedra filosofal. La piedra filosofal es el producto del trabajo de la piedra en bruto que hace el alquimista, de la vida cotidiana, que la va transformando poco a poco, es decir, la va espiritualizando. Va visitando el interior de su tierra, visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de tu tierra y descubrirás ahí la piedra filosofal. Visita interior a terre, invenies occultum lapidem. Entonces, comer y beber es participar del cibus immortalis o comida divina, es la piedra filosofal, es lo que aporta una visión nueva, es decir, el subspecia eternitatis. Normalmente solemos ver la vida muy desde el subspecia, o sea, bajo la especie de temporis, el mundo cotidiano. Entonces vemos las cosas y nos parecen algunas terribles, otras más llevaderas, porque lo vemos todo, dirían los hindúes, desde el jiva, con J, jiva. El jiva es el ser individual. Y uno como ser individual es pequeño, es limitado. Entonces, no sé, caminar 100 metros me cansa. Mientras que para el sí mismo 100 metros no existen. No existe el tiempo, no existe el espacio, no existen las dimensiones y limitaciones que tiene el ego. Entonces, empezar a ver la vida bajo el subspecia eternitatis con la mirada de Dios, con la mirada de los arquetipos, es otra cosa, te cambia la vida. Entonces cuando se dice Cristo lavó tus pecados con su sangre, eres un hombre nuevo en Cristo, todas esas frases que son muy comunes, sobre todo en los evangélicos, que se dicen simplemente porque uno, no sé, empezó a asistir al culto evangélico o lo bautizaron en una piscina de esas que se arman y lo sumergieron y lo sacaron del agua. Pero en realidad el verdadero bautismo, la verdadera renovación, ¿no? o de la Eucaristía, de la comunión, ocurre cuando uno realiza una comunión interna, cuando uno come y bebe a los arquetipos, cuando uno realmente los deja entrar y se da cuenta, porque imagínese, usted come un pedazo de, qué sé yo, de manzana, y esa manzana empieza a fluir por su sistema y se convierte, no sé, con sus proteínas, sus vitaminas, sus minerales y su agua en tejidos, ¿no? De distintos tipos. Lo constituye. Dime, no sé, qué comes y te diré cómo eres. De la misma manera, cuando uno come a los arquetipos, comulga simbólicamente la hostia y el vino, lo que está haciendo es constituirse de arquetipos. Ya no vivo yo, decía San Pablo, Cristo vive en mí. Es decir, es una especie de salto cuántico, empezar a ver la vida desde como si lo mirara Dios. Entonces, la tradición judía decía que la comida que el Mesías ofrecerá a los justos, no a todos, a los justos. ¿Qué es un justo? Bueno, bajo los patrones normales es alguien que cumple los mandamientos, pero bajo lo que estamos planteando, un justo es aquella persona que realmente se abre a este proceso de individuación, se abre a la integración del sí mismo, o en términos religiosos, el alma que se entrega a Dios. Entonces, esa persona, y solo esa, está invitado a una cena que se lo va a dar el Cristo, el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías en hebreo? Significa el ungido. Cristo es una palabra en griego, porque en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, los evangelios, el idioma predominante ahí, el idioma culto, era el griego. Aunque se hablaba romano, el latín, y se hablaba arameo y distintos dialectos. Pero sin embargo, el idioma culto era el griego. Entonces, en griego, Christos o Christos significa el ungido. ¿Qué es un ungido? Cuando a uno lo ungen con aceites. ¿Y por qué se unge a una persona? Porque se lo convierte en rey.
cuando se considera que alguien está preparado para ser rey de Israel, Dios, por medio de un profeta, que podía ser Samuel, por ejemplo, venía y te ungía con un aceite. Te ponía unas gotitas de aceite, no sé, en la cabeza, y con eso quedabas ungido. Dios te derramaba, digamos, su gracia para que puedas reinar en su lugar, porque siempre el rey es el representante de Dios en la tierra. Entonces, el Cristo se entiende que, o el Mesías, que es el rey, el representante de Dios en la tierra, es un ungido. El rey David fue ungido, el rey Saúl fue ungido, y así. Entonces, el Mesías va a ofrecer una comida para todos los justos. Usted se estará preguntando, La comida esa, ¿en qué va a consistir? Porque yo soy vegetariano, ¿viste? Y no puedo comer cualquier cosa. Lo lamento, Filemón. ¿Por? Porque la comida va a tener pescado. ¿Vos comes pescado? No, porque soy vegetariano. Y los vegetarianos solo vegetales. A menos que comamos, no sé, pez palo, por ejemplo. El pez palo, como es un vegetal. Así que ese sí lo puedo comer. ¿La comida va a ser de pez palo? No, me parece que no. Lo que ofrecía o lo que va a ofrecer este Mesías a los justos es una comida consistente en un pez. Y en las representaciones aparecen los justos comiendo unos pececillos pequeños, ¿no? Que representan una porción de este pez. ¿Cuál es este pez? Nada menos que Leviatán. Leviatán es como una especie de monstruo marino que cuando Dios creó el mundo también lo creó a Leviatán. ¿Y para qué existe Leviatán? Y bueno, por la misma razón que existe Satán, es la sombra. Por la misma razón que existe Lilith, es la sombra. Es su sombra, mi sombra. Leviatán es un monstruo marino, Leviatán tiene que ver con el océano, Leviatán tiene que ver con las profundidades del océano. Básicamente es un representante, una imagen de su inconsciente. Entonces el Mesías le va a dar a los justos a que se coman a Leviatán. Es decir, está produciendo una integración de lo inconsciente con el ego. ¿Cómo es vivir separado de lo inconsciente? Bueno, usted vive una vida donde cree que todo lo maneja usted, donde la razón impera, donde cree que 2 más 2 es 4 y es inamovible y que todo lo que usted decide lo decide porque quiere. Eso es una vida basada en la razón, en el yo. Sin embargo, cuando usted se abre a lo inconsciente, empieza a descubrir que históricamente, si esto lo trasladamos a la historia, vemos que en un momento de la historia el ser humano empezó a preguntarse cosas como, por ejemplo, no sé, este pensamiento que me acaba de venir de querer asesinar a mi vecino, ¿de dónde habrá venido? Porque yo no lo noté y tampoco lo fomenté, ¿viste? Pero tengo unas ganas de matarlo que no se puede creer esto, ¿eh? Eso es pensar, autorreflexión, pensar acerca de lo pensado. Vio que se dice que existe el Homo sapiens, es el hombre que piensa. Bueno, está el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa lo que piensa o acerca de lo que piensa. Esa recurrencia de pensar acerca de lo pensado es la autorreflexión. Y esto es el inicio de la psicología profunda, no de simplemente el conductismo, que es simplemente ver que haciendo tal cosa una persona se comporta así y haciéndole otra cosa la persona reacciona de una manera diferente, por una cuestión de estímulo y respuesta. Sin embargo, aquí se va más profundo, se buscan las raíces de las cosas, por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué nuestra psique funciona así y cómo funciona nuestra psique realmente? Entonces, la psicología profunda es una autorreflexión. Y cuando nos ponemos a pensar en nosotros, en cómo actuamos, descubrimos que hay algo que no conocemos de nosotros. Hay un muro que separa el mundo que podemos manejar y hasta donde podemos pensar de una otra cosa que jamás conoceremos. A eso lo llamamos lo inconsciente. Pero claro, grandes porciones de ese inconsciente pueden hacerse conscientes. Y ese es el proceso de individuación. Y recuerde, hacerse conscientes no quiere decir que usted las entienda o que usted las maneje. No es que porque usted hizo consciente partes de lo inconsciente,
ahora jamás se va a enfadar más o no sé, nunca se va a deprimir. No, simplemente ahora usted sabe de qué va la cosa, comprende que hay más profundidad cuando usted creía que no. Es como el cuento del maestro ese que alcanzó la iluminación y durante mucho tiempo había vivido con su discípulo, así que su discípulo le preguntó, le dice, maestro, ahora que alcanzó la iluminación, ¿qué diferencia tiene con antes? ¿Qué siente de especial? Bueno, en realidad, vos viste que todo este tiempo yo me deprimía a cada tanto, ¿no? Y depresiones fuertes. Sí, exactamente. Lo he visto rodando por el suelo, llorando y no queriendo salir de la cama. Me acuerdo, maestro. Bueno, ahora me sigo deprimiendo. ¿Cómo que se sigue deprimiendo? Si usted alcanzó la iluminación, en la iluminación uno alcanza la perfección. No, en absoluto. Ahora me sigo deprimiendo. La diferencia, la gran diferencia, es que ahora no me importa. Esa es la clave. Ahora no me importa. ¿Qué quiere decir esto? Que ese maestro comprendió que la depresión es una expresión de su mundo interior. Entonces ya no lucha contra la depresión. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué? ¿Sigue igual de deprimido? ¿Qué cambió? ¿Qué ganó? No, va a seguir menos deprimido. O sea, esa depresión va a carecer de un elemento que antes tenía, que es la lucha contra la depresión. Usted ya no lucha más contra los arquetipos. Usted los comprende. Y cuando comprende un arquetipo, el arquetipo no va a desaparecer, sigue estando. Si yo tengo ganas de matar al vecino, van a seguir las ganas de matar al vecino. Pero como no voy a tener yo un dilema moral de por qué me está pasando esto, yo no debería sentirlo y no sé qué, las ganas de matar al vecino van a ser mínimas, irrisorias. Entonces les da a comer el pez, Leviatán, les permite asimilar lo inconsciente. Entonces Cristo, cuando les da esta cena y les hace comer el pan y el vino, les está diciendo, cómanse al sí mismo. Sean personas que se comen al sí mismo, que lo integran, no lo dejen fuera. De hecho, Jung llama la atención sobre que Jesús, cuando convoca a sus discípulos, convoca gente bastante torpe. Fíjese, Pedro era un tipo que dudaba, era un tipo que se enfurecía, que le cortó la oreja a un guardia si era un ataque impulsivo. Es decir, empieza a haber gente no perfecta. Deliberadamente, Jesús va eligiendo personas que tienen un costado humano. ¿Vio esa gente que nunca se enfada, nunca, no sé, se deprime, nunca nada, súper perfecta? Bueno, esa gente trae problemas. Por eso Jung cita mucho a Juan, el apóstol Juan, que es el mismo del Apocalipsis, y muestra cómo en su evangelio él se presenta como un perfecto cristiano, amante de todos, y dice, hermanos, hay que amar a todos porque Dios nos dijo que debemos amar al prójimo, amaos los unos a los otros, aborreced el mal, cosas así. Ese mismo tipo, dice Jung, por ser tan perfecto, generó una disociación. Y supongamos que fuera el mismo autor del Apocalipsis, que no se sabe, pero supongamos que sí, la tradición dice que sí, esa reacción del Apocalipsis, donde a él le aparecen contenidos, visiones de todo tipo, estas visiones suelen ocurrir, dice Jung, en las personas donde hay una disociación entre consciente e inconsciente. Si usted no come el cuerpo y la sangre de Cristo o no come la comida que le ofrece el Mesías, que es la comida del Leviatán, no come lo inconsciente le queda fuera de su vida y se empieza a proyectar. Es lo que le pasó a Juan. Entonces, ¿qué le pasa? Aparece una serie de visiones llamadas el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, donde hay una crueldad inusitada. Todo es sangre, baño de sangre, decapitaciones, muertes, asesinatos, catástrofes. Y después aparece el famoso Cordero, que se supone que es Cristo, que se supone que es buenísimo, y resulta que
viene con vara de hierro y tiene una espada en la boca con la que mata a todo el mundo, es cruel, es malo. Es decir, Juan, que escribió esto, generó un formato, una persona, una máscara demasiado perfecta. Cristiano perfecto, soy bueno, correspondo con todo, cumplo las reglas morales. Coletazo de eso, justamente, la inmoralidad, la crueldad, la bestialidad, ¿no? Todo lo que es caótico, lo que él dejó fuera. Entonces el Mesías por eso invita a comerse a Leviatán. Pablo de Tarso, San Pablo, el de las epístolas, era distinto a Juan. Pablo de Tarso decía, no hago el bien que quiero, por el contrario, hago el mal que no quiero. O sea, él se reconocía falible, pecador, es decir, se reconocía metedor de pata, ¿no? Reconocía su malicia natural. Decía, tengo un aguijón clavado en la carne. Es decir, él se reconocía como incapaz, mientras que Juan se reconocía como perfecto. Entonces, Pedro, por ejemplo, era un tipo que también metía la pata cada rato, era torpe, era bruto, era tonto, ¿no? Entonces, el hecho de traer figuras cada vez más humanas por parte de Jesús indica la necesidad de incluir esos aspectos que normalmente son dejados de lado de nuestro inconsciente, porque no nos gusta que nos vean como tontos, que nos vean como torpes, como brutos, como inútiles. Entonces, la psique primordial es lo que se asimila al comer este pez. La psique primordial. ¿Qué es la psique primordial? Lo inconsciente, que podemos llamar el sí mismo también. O, en términos religiosos, Dios. Yo me como a Dios. ¿Qué hace usted cuando va a la misa? Se come el cuerpo y la sangre de Dios. Jesús es llamado, fíjese, entre otros nombres, Ictis. Ictis son unas iniciales en griego que forman la palabra pez. Por eso a Cristo al principio, a Jesús se lo representaba con la figura de un pez en forma como de mandorla, que es como una almendra así estirada, y abajo se cruzan las líneas, que ya lo hemos hablado en otro programa, y forma la figura de un pez. Esas letras ictis se aprovechaban porque representan Jesús Christos Theu Huios Soter, y significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Entonces, fíjese, Cristo se lo representa como un pez. El Mesías da a comer el Leviatán, ¿no? Da a comer la totalidad. Cristo es el antropos. Cristo representa la totalidad, ¿no? Yo me como a la totalidad, me como al universo, con lo bueno, con lo malo, con todo lo que tiene, me lo como. Los mosaicos antiguos entonces representan la última cena como comiendo peces. Fíjese, en la última cena comían peces. ¿Por qué? Tiene que ver con esto del Mesías. El pez es símbolo primordial porque es de sangre fría, no es ni siquiera mamífero. O sea, nos muestra como la carta de la luna del tarot, nos muestra los estratos más profundos de nuestra psique, donde uno ya no puede decir qué humano que soy, qué bueno que soy. No, ya no hay ego. Estamos en estratos sumamente primordiales e instintivos, aquello que no nos gusta admitir que tenemos, pulsiones, tendencias, motivaciones, no sé, inclinaciones que uno dice, yo preferiría que eso no estuviera en mí. Son pequeñas, esos pececillos, pequeñas representaciones entonces del gran Leviatán. Es como si usted juntara todos esos pececillos que comen los justos y formaran pedacitos, todos ellos, del gran Leviatán. La Eucaristía es entonces, es una doble cosa. Fíjese, cuando usted va a la misa y comulga la hostia, y a veces que se la mojan en el vino, otras veces no, por una cuestión de comodidad, lo que está haciendo es una redención por integración de lo arquetipal. Y paso a explicarle la frase porque le suena quizá un poco rara. Sí, la verdad que no entendí ni jota. ¿Cómo es? Redención por integración arquetipal. Redención por integración arquetipal. Por más que la repito, no entiendo nada. A ver, ¿qué significa?
Bueno, yo la podría explicar también, ¿eh? La redención por la integración arquetipal, bueno, es como la juxtaposición de la previa exposición anterior de la hipotenusa cuando los catetos se cruzan, ¿viste? Y bueno, forma una figura romboidal hiperbólica que tiene algunas consecuencias imprevisibles, eso es. Bueno, gracias, Silvando. Me impacta su explicación así tan catedrática. Yo le voy a dar una explicación más simple, a ver qué le parece. La redención por integración de lo arquetipal. Redención es cuando nos limpiamos, nos redimimos, nos limpiamos de algo, ¿no? Entonces, decíamos que el pecado del ego es la inflación. Entonces, ¿de qué debe redimirse una persona? Básicamente del ibris, del orgullo, de creer que yo soy el agente, el autor de todo lo que ocurre. Entonces, cuando yo integro lo arquetipal, es similar en términos religiosos a cuando el devoto le dice a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, o no sé, decide tú lo que es mejor para mí, ¿no? El famoso fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, del Padre Nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo la hostia y bebiendo el vino, lo que estamos haciendo es integrando la voluntad divina, dejando, es como decir a todos los arquetipos, reconozco que los que mueven los hilos son ustedes y no yo, ¿no? O en términos más monoteístas, más cristianos, por ejemplo, reconozco, Señor, que tú eres el que mueve los hilos de mi vida. Por otro lado, también eso es una integración de lo sublime dentro de mi vida cotidiana. Pero por otro lado, esa comunión es como un intento de, desde mí, desde el ego ahora, poniendo el acento ya no de lo que baja, sino de lo que sube, del ego de enaltecerse. Al comer esa comida hay como una búsqueda de refinamiento. Es la prima materia que uno como ego debe trabajar para convertirla en piedra filosofal, que es lo que hacen los alquimistas. Vamos a buscarlo aquí en Primera de Corintios, ya les digo, 11, 28, 29. 11, 28 y 29, aquí. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Se refiere a la hostia y al cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Sí, para sí. No discierne el cuerpo del Señor. Es decir, está diciendo aquí Pablo de Tarso, San Pablo, que uno puede aproximarse a esa comunión, a la misa, a la técnica de meditación o a lo que usted quiera, con dos actitudes distintas. Una de ellas es, dice, el que come, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Es decir, hay que examinar la cosa, hay que entender todo esto que estamos diciendo para tener una actitud correcta y ahí sí, él propone que uno come y bebe el cuerpo del Señor. Pero cuando uno no tiene esta actitud y simplemente dice voy a la misa, voy a comulgar porque eso me purifica y no entiende nada, dice come y bebe indignamente y juicio come. Volvemos al mismo aforismo ese que decía, si haces algo con conciencia, tendrás bendiciones. Si haces algo sin conciencia, irás al infierno o tendrás maldiciones. Es decir, cualquier cosa hecha con la correcta actitud es de mucho provecho. Cualquier cosa hecha con la actitud incorrecta puede traer graves problemas. No es que uno se va a intoxicar, pero por empezar no le va a servir para mucho, no va a tener profundidad. Va a ser una actitud social nada más. ¿Es bueno? Y bueno, sí, es bueno porque uno sale y camina un rato cuando va a misa, siente que es más amoroso con todo el mundo, pero le falta este salto, esta dimensión de lo arquetipal. Entonces, ahí finalizamos la parte que tiene que ver con la última cena. Entonces, entendamos que la cena, esta de la que hablamos, la comida, es una comida
que nos permite integrarnos a lo trascendental, ¿no? Integrarnos a ese mundo divino. Y luego viene Getsemaní. ¿Se acuerda? Getsemaní es cuando Jesús estaba en el monte rezando con sus discípulos, esperando que lo vinieran a aprehender, a coger, a llevar. Entonces dice, la crucifixión como metáfora, dice Jung, es el comienzo de la individuación. La crucifixión, él la plantea como el modo. Y ya vamos a ver qué significa la crucifixión. El modo de acercarse a la individuación, que es la conexión con lo arquetipal, la conexión con el sí mismo, o en términos religiosos, la apertura del hombre a Dios. La cruz es la que logra, por así decirlo, este propósito. Entonces, en Mateo 26, vamos a buscarlo, Mateo 26, del 36 al 44, Mateo 26, del 36 al 44, aquí, dice, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Como diciendo, voy a rezar un rato, esperadme aquí. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y empezó a ponerse mal. Entonces Jesús les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, él se postró sobre su rostro, esto quiere decir que, como los musulmanes, porque los judíos rezan así, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Es decir, es la famosa frase, Padre, si puedes, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía. Luego en Lucas también tenemos, Lucas 22, del 43 al 44, Lucas 22, del 43, estamos buscando, al 44 aquí. A ver qué dice. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que estaba muy mal, y vino un ángel a consolarlo. Entonces, la figura de la copa, fíjese, el retrato es este. Él se aparta de su grupo de discípulos, va a rezar con Pedro y los hijos de Zebedeo, pero luego les dice a ellos también que se queden un poquito y él va más adelante. Ahí se pone muy mal y dice estas cosas de Padre, si puedes aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí aparece un ángel y él se pone, como aquí dice, muy muy triste. Le caían lágrimas de grandes gotas de sudor, de sangre que caían hasta la tierra, dice. Es lo que le llaman la horripilación. Eso es la horripilación, sudar sangre. Para eso no hay desodorante, ¿eh? No se ha fabricado uno para las gotas de sangre. La figura de la copa, entonces. La copa, en el Antiguo Testamento, cumple dos funciones. Por ejemplo, una es como premio. Lo vemos en el Salmo 16. Vamos a buscar aquí. Salmo. ¿Dónde están los salmos? Se me fueron. Salmo, aquí. Salmo 16, verso 5. Fíjese. Dice, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Eso dice ese salmo. Esto quiere decir que aquí se entiende a la copa como un premio, como diciendo, se va a dar una copa que tiene esta cantidad de vino, una partecita es mía, ¿no? Entonces es como decir, me merezco beber un poco de la copa de Dios. Entonces la copa tiene por un lado esta función sagrada, premio, ¿no? Como que lo hiciste muy bien y te están dando algo. Pero también es un castigo, y esto lo vemos en Isaías 51:17. En Isaías 51:17
lo tenemos, y dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor, las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. Aquí le está diciendo todo lo contrario. Como que hay un cáliz, que es el del premio, pero también hay un cáliz que es el de la ira de Dios. En el Apocalipsis hay mucho de esto, de la ira de Dios que se vierte, ¿no? Como un cáliz. Entonces, Jesús ahí, en el Getsemaní, o usted y yo, cuando estamos frente a la posibilidad de abrirnos a lo inconsciente, de que el mundo arquetipal venga, nos da mucho miedo. Getsemaní y su sufrimiento es el sufrimiento de un ego que realmente está abriéndose a algo más grande. La irrupción, la entrada de lo psicoideo, ya sea a través de imágenes, sueños, voces, experiencias en la meditación o en la oración, da miedo. Da miedo porque pierdo el control. Es una transformación, porque ¿en qué va a acabar todo esto? No lo sabemos, porque justamente no hay control. Si yo controlara el proceso, estaría todo muy tranquilo, sería yo manteniendo todo como el balón bajo control. Acá no. Entonces Getsemaní es ese miedo de el ego va a ser crucificado. Es decir, me estoy entregando, me estoy abriendo a Dios, me estoy abriendo al sí mismo, me estoy abriendo a lo inconsciente, voluntariamente. Entonces, por un lado, esa copa que voy a beber es un premio, porque es genial. ¿Qué más quiere el ser humano que la individuación? Esa es la meta de todo ser humano. ¿Qué más quiere, en términos religiosos, el devoto que abrirse a Dios? Pero ¿qué cosa da más miedo que eso? Y no estamos hablando de ir a misa o de, no sé, ir al templo y cantar mantras. Eso es un entretenimiento, está bien, complementa. Que se entienda, no me refiero que el ir a misa nada más. Se puede ir con muchísima profundidad, con este enfoque que estamos diciendo, pero cuando digo de ir a misa me refiero a la persona que va porque fueron sus padres siempre o porque van sus amigos y es un evento social, o quien canta mantras porque le gustan las canciones, ¿no? Que le gusta qué bien que suenan y listo. La idea es realmente abrirse. Entonces eso es un premio. El beber de la copa de Dios es un premio. Te dan la copa como cuando te ganas la copa en las Olimpiadas. Pero al mismo tiempo da miedo. Al mismo tiempo da la sensación de qué puede llegar a pasar a salir de esto. Es la copa del furor. Es la ira de Dios. Porque cuando nos abrimos a lo divino, cuando nos abrimos a lo inconsciente puede hacer lo que quiera con nosotros. Puede revolcar nuestra vida, transformarla, dar la vuelta, poner las patas arriba. Y luego, ¿cómo me recompongo? Y si me entra unas ganas de matar a todo el mundo, de matarme a mí, de deprimirme, de, no sé, entregarme a pasiones desenfrenadas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero tener todo controladito. Bueno, todo controlado es lo contrario a Getsemaní. Getsemaní es, ¿sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, o sea, prensa de oliva, de aceitunas. Entonces, cuando usted prensa las aceitunas, sale aceite de oliva. Esto quiere decir que se produce por compresión, o sea, se maltratan a esos frutos para que salga su aceite, que es la esencia preciada. Entonces, toda esta espiritualidad light, entre comillas, es decir, esta espiritualidad de no hago nada y me lo gano todo, no es Getsemaní, no es realmente, no tiene trascendencia. Dice Jung que la cosa tiene que doler, básicamente. Si no hay dolor, si no hay prueba, si no hay gota de sangre, de sudor que te caiga, es porque no estás en buen camino. O estás inflado como un escuerzo, ¿no? Estás hinchado como un sapo, porque estás contentísimo, todo te va bien, tenés visiones, Dios te habla, los pajaritos cantan. Eso es maravilloso, pero falta lo otro. Por eso la sequedad, acuérdese, la alienación, la noche oscura del alma, que tantos santos vivieron, no es una autotortura morbosa, es la condición sine qua non para alcanzar la apertura
a estos arquetipos. Y alguien podría decir entonces, Pero, ¿quiere decir que si yo me deprimo, estoy cerca de lo inconsciente? no, Filemón. ¿Por? Y porque si vos estás deprimido pero no entendés todas estas cosas o no las conoces, va a ser simplemente una depresión de la que querés salir lo más rápido posible. Pero si todo esto lo entendés perfectamente y estás atento, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos velando, ¿no? A esos 3 que se llevó, le dijo, quédense velando, o sea, no se duerman, estar atento al proceso. El mismo proceso con conciencia, despierto, es productivo. El mismo proceso dormido no sirve para nada, hasta puede ser contraproducente. Esa depresión te puede matar, te puede arruinar la salud, te puede arruinar la vida. Mientras que la misma depresión vivida por una persona con esta actitud, bueno, es para un provecho genial. Puede ser la catapulta, lo que te da hace saltar hacia lo trascendente. Entonces, en las figuras medievales, Cristo recibe de Dios una copa y también pan de Yahvé. Cuando se representa este momento, se lo muestra recibiendo pan y copa de Yahvé, y él mismo, en ese momento, come su propio cuerpo y sangre. Esa copa y ese pan son los de Cristo, y él mismo lo come. Es decir, en el momento del Getsemaní suyo y mío, ¿no? Momentos, tenemos todos, hay pequeños Getsemanís, que son así momentitos difíciles del día, y Getsemaní fuertes, fuleros, que son esos que te dan, que son crisis existenciales, que son depresiones, que son fobias, replanteamientos radicales, cuestionamientos de base. Esos son Getsemanís importantes. Ahí te están prensando la oliva y está saliendo un aceite. Pero si uno, como digo, no tiene conciencia de lo que está pasando, ese aceite se cae al suelo y se pierde. Mientras que si uno sí sabe, pone una botella y tiene un preciado aceite, que es la esencia de la oliva, ¿no? Un aceite muy sabroso y aromático. Entonces, es Uroboros, dice Jung, comiendo su propia cola. Es la integración de los opuestos. Porque fíjese, es Jesús comiendo a Jesús. El ego, en última instancia, es lo inconsciente. El ego es una extensión del inconsciente que crea lo inconsciente para poder verse a sí mismo y reconocerse, acuérdese todo este juego de Yahvé con Job, y cambiar, ¿no? Lograr autoconciencia. Entonces, cuando Jesús come y bebe su propio cuerpo y sangre en el Getsemaní, lo que está haciendo es mostrando cómo el ego en realidad, al abrirse a lo inconsciente, se abre a sí mismo. Por eso toda esa diferencia que a veces oigo de mucha gente que dice, bueno, pero Dios, entonces, ¿por qué nos hace esto? ¿Y por qué Dios quiere? Y Dios no será. Dios, aunque suene a blasfemia, soy yo. O sea, este ego es creación de Dios, ¿no? En términos cristianos, es creación de Dios. Por lo tanto, es de la materia de Dios, ¿no? Si yo digo es Dios, caigo en la inflación de pensar que yo como ego soy Dios. No, yo como ego soy ego y Dios como Dios es Dios, pero yo como creación de Dios soy de la misma esencia. Entonces ahí veo las cosas sub specia eternitatis, con la visión de la eternidad. En ese momento me doy cuenta que soy yo comiéndome a mí mismo, que soy yo jugando un juego conmigo mismo. Pero para que este juego funcione, es Ouroboros, que es como una serpiente así, circular. Imaginemos que este círculo, para los que lo ven por YouTube, tiene en alguna parte una zona insensible, como un anillo, una serpiente que tenga un anillo insensible en su cuerpo y que la cola se una con la cabeza porque se está comiendo la cola, ¿no? Entonces, gracias a ese anillo insensible, ella pierde la noción de que es ella misma. Porque si no, de que esa es su cola. Porque si no, si a mí me dice, mira, comete este trozo de carne, yo digo, pero si es mi mano, no la voy a comer. Pero si me ponen un anillo de inconsciencia en mi brazo, yo no me entero que es mi mano, digo, uy, mira qué rico, me voy a comer una mano. Supongamos que me gustasen las manos. Esto es lo mismo.
Entonces, para que uno coma a lo inconsciente, tiene que sentirse separado de lo inconsciente, si no, no lo come. Eso es lo que se llama la alienación. Para que yo pueda abrirme a lo inconsciente e integrarlo, tengo que previamente haberme despegado de lo inconsciente. Si no, no lo puedo ver como una otra cosa a la que me voy a acercar. No lo veo. Y eso se llama alienación y eso implica sufrir. Si yo no me alieno, Getsemaní, no quedo como a la buena de Dios, no puedo relacionarme con Dios. Eso ya lo hemos planteado anteriormente. Entonces, la aceptación de Cristo de la copa de la ira de Yahvé es la aceptación de su sombra. Cuando Cristo está tomando la copa de la ira, por favor, aparta de mí este cáliz, o usted o yo, la depresión, la fobia, la tristeza, esa copa que a usted no le gusta, en realidad lo que está haciendo es incluir su sombra. Si yo siento depresión y rechazo la depresión, es como si le dijera a Dios, no quiero esta copa, ¿no? Si yo digo eso, creo un bucle que es un problema. Me siento deprimido, a la vez tengo enfado por estar deprimido, que suma problema al que ya había y se me arma una bola infinita. Pero si yo siento la depresión y ahí queda la cosa, la vivencio, la transito con conciencia, estoy bebiendo de la copa de Dios voluntariamente. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque sé que la mía estorba. Entonces cuando se dice no nos dejes caer en la tentación es la de inflarse, la tentación de decir yo voy a hacer las cosas a mi modo porque yo sé lo que quiero y todo eso. Entonces él estaba bebiendo la copa de su propia sombra y su posterior digestión de lo que bebió, y eso transforma la imago Dei en una imagen de Dios amante. Es decir, la sombra... ¿Me llamaron? No, Gruño, no te llamé. Porque yo soy la sombra. Yo soy la sombra, lo que hago deprimir a la gente soy yo. Yo lo jodo todo. Cuando están contentos, ¿viste? Están contentos, yo los veo bien, ahí con la familia. Yo vengo y les hago sentir miedo. Les digo, sentí miedo, mirá, miedo. Miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Y si no, el peor miedo, miedo al futuro. Les hago sentir miedo al futuro. Y les arruino la vida, les arruino. Sí, ya sé, así funciona la sombra, justamente, Gruño, ya lo sé. Entonces, de esa manera, cuando Cristo o cuando Jesús bebe de la copa de la sombra de Dios, de lo inconsciente, convierte a Dios en un Dios amante. ¿Por qué es esto así? En un Dios bueno. Si usted tiene un rechazo a la depresión, un rechazo a la tristeza, un rechazo al miedo, un rechazo a toda emoción, pero no de las que usted controla, sino de estas que le vienen de dentro, usted convierte esas emociones en un problema y las convierte en sombra, por lo tanto, y se convierten en demonios, en cosas demasiado grandes, que ya lo hablamos en el programa de cómo vencer a tus demonios. Pero si usted integra todo esto, digamos que lo que antes era, no sé, 80% de sombra en su vida y un 20% de conciencia, ahora usted es un 60% de conciencia y un 40% de sombra. Por lo tanto, lo inconsciente, o en términos religiosos, Dios, ya no da tanto miedo. Ya no es una especie de ser infinito, maldito, que nos puede mandar la peor cosa en un santiamén. No, ahora resulta que se convirtió casi en un tipo amable, porque todo lo que aparentemente hasta ahora era malo y que podía ocurrirnos, ahora ya lo hemos incorporado, ya lo hemos asimilado, lo entendemos, no tenemos problema con ello. Entonces, espere que le voy a poner, mire, vamos a escuchar este audio. A ver. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Muy bien, me permitió tomar agua eso también. Entonces uno cambia la imago Dei, la imagen de Dios,
Cuando uno incluye elementos de lo inconsciente y los ve con otros ojos, subspecia aeternitatis, se convierte la imago Dei en una imagen de Dios amante. Por eso Jesús, con esta idea de cómanse lo inconsciente, háganse amigos de lo inconsciente, como su entrada en Jerusalén, donde flirteó, digamos, con lo inconsciente, cayendo bajo su influjo por momentos, inflándose, teniendo reacciones, mostró como diciendo, mídanse con eso, háganse amigos, prueben, anímense. Y luego con el Getsemaní, por ejemplo, o con la última cena, diciendo, coman mi cuerpo, coman mi sangre, cómanse lo inconsciente, acérquense a lo inconsciente, háganse amigo de Leviatán, cómanse a Leviatán. Y en Getsemaní, lleguen hasta el final. Getsemaní es tocar fondo. Getsemaní es que te metes en la prensa y te aplastan y te sale el aceite. O sea, te sale lo que tenías metido en los tuétanos. Entonces, estar en Getsemaní, yo lo recalco porque hoy en día, con toda esta idea New Age de nada de sufrimiento, que es lo que desgraciadamente les enseñamos a nuestros hijos, a vivir en un mundo donde nada va a causar dolor de ningún tipo, todo está como anestesiado, de la misma manera que intentamos crear, no sé, uno va a trabajar en una oficina y tiene aire acondicionado, calefacción, agua caliente, es decir, en una casa lo mismo, son microclimas, es decir, como si afuera puede hacer 300 bajo cero y dentro está calentito. Entonces, esta idea de crear un mundo maravilloso, cuando en realidad el dolor es el maestro, el dolor es lo omnipresente, es una ficción, es una falacia. Entonces, crear una espiritualidad que no cuesta, que no duele, que no lastima, no cambia las cosas a las personas. Las personas siguen igual. Entonces están simplemente infladas, están creídas, ¿no?, de que han llegado y arribado a tal punto, pero es un ego atribuyéndose cosas del sí mismo, con lo cual tarde o temprano va a tener un gran problema, una disociación también y una alienación en su momento. Entonces, cada ego es una retorta alquímica. Cada ego es una retorta. Una retorta es como un matraz, es un lugar donde los alquimistas metían una especie de balón de cristal y metían ahí sustancias, las calentaban y decían, uy, el león verde se está peleando contra contra el viejo rey y lo está matando, y resulta que, bueno, todo eso tenía un simbolismo. Entonces, cada ego, usted y yo, nuestra vida cotidiana, es un matraz, es una retorta alquímica, ahí están pasando cosas. Si usted elige mirar para otro lado, y bueno, es eso. Si no eres consciente, maldito seas. Si eres consciente, bendito seas. Esa es la diferencia, la conciencia. Entonces, si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo. Fíjese qué afirmación. Si yo digiero parte de mi sombra personal, no es que solamente mejoro yo, estoy más tranquilo, mi visión de la vida es más apacible, mejoro a mis allegados simplemente por contacto, porque me ven mejor, se ponen mejor, los trato mejor, los hago sentir mejor. No solamente eso, está diciendo otra cosa. Está diciendo que los seres humanos somos una especie de ser colectivo. Por eso el inconsciente colectivo. No hay mi inconsciente y tu inconsciente. No hay yo mejoré, no sé, comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo o del mundo arquetipal, entonces mejoré yo, vos no. Vos tendrás que hacer lo tuyo. No, lo que está diciendo acá es que si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo. Es decir, esta idea de que, uy, ¿qué hace el monje aquel en la montaña? ¿Por qué no va a ayudar a los pobres? No. Lo que está diciendo, fíjese, Cristo mismo, Jesús dijo, pobres va a haber siempre. Pero lo importante está en otro lado. Lo que está diciendo es, lo importante está en que esa persona haga un cambio interiormente, que incluya cosas de su inconsciente, que se amigue con ese inconsciente, que se abra a Dios. Entonces, todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que no tenés que trabajar y dedicar. No. Lo que está diciendo es que cuando uno se abre a esa totalidad que es lo divino, cambia no solo uno, sino
todos. Porque ese inconsciente es el inconsciente de todos. Es como si yo, por decir así, fíjese, si yo echo en la napa de agua, ¿no? Lo que discurre por debajo de todas nuestras casas, de agua, de donde sale el agua de los grifos de todas las casas, yo echo ahí veneno, se muere todo el barrio, ¿no? Incluido yo. Si yo echo ahí, no sé, vitaminas, todos estamos más, no sé, fortalecidos. Si yo echo ahí un narcótico, nos dormimos todos. Es el mismo inconsciente. Entonces, cambiando yo, en realidad cambio a todos. Un poco como la teoría esta de Rupert Sheldrake del campo unificado, que dice que si un mono de un lado de la isla aprende algo, inmediatamente los monos del otro lado también lo aprenden sin haber tenido contacto directo. Y bueno, ¿cómo puede ser? El planteamiento de Jung es ese. Entonces el monje que medita en el monasterio, ahí en la loma del Quinoto, solo, que tipo cartujo, que nunca ve a nadie, en realidad está mejorando la humanidad. Afirmación rara esa, fuerte. Entonces dice, ya que mi sombra personal, es decir, vuelvo a decir, si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo. Ya que mi sombra personal parte de la sombra colectiva. ¿Se da cuenta? Mi sombra personal es parte de la sombra colectiva. Si yo tengo miedo a las arañas porque toda mi cultura, mi país, suele tener miedo a las arañas, hay una sombra colectiva de miedo a las arañas. Si yo cambio mi miedo a las arañas, es como si le estuviera hablando a la sombra colectiva y demitificándola, quitándole poder. Y a partir de ese momento, algunos lo harán por emulación directa porque me ven, pero se entiende que hay algo que se empieza a respirar en el ambiente de una especie de... Esto ya no es así, Lo de las arañas ya es cosa del pasado. Ya está cambiando, lo sentimos en el ambiente. Una especie de eso. Entonces, el cambio personal es un cambio colectivo, es un cambio que ayuda a cambiar a todos. Entonces, vamos a ver hasta ahí nada más, así no agregamos más contenido. Y en el siguiente encuentro vamos a continuar, que todavía nos queda material sobre Getsemaní, y después entraremos ya en lo que es el arresto y el juicio. Vio cuando lo arrestan a Jesús y lo empiezan a enjuiciar, y después más adelante lo flagelan, le pegan y se burlan de él. Pero todo esto viéndolo bajo la perspectiva de nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar, por si quieres sumarse al grupo de Telegram que tenemos, ahí le muestro. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Bueno, ahí estábamos escuchando, por si quieres sumarse al grupo de Telegram, donde un montón de damocleanos de distintas partes del mundo interaccionamos, yo también, poniendo temas, hablando, a veces por audio, porque se puede mandar, a veces por texto, se postean imágenes, es un grupo muy activo y bueno, sirve para mantenerse entre programa y programa también en contacto, aclarar cosas a veces. Es muy interesante el grupo de Telegram y aprovecho a mandar un saludo a todos los chicos y chicas del grupo, que son todos, como se dice aquí en España, muy, muy majos, muy agradables. Y bueno, la verdad que es como una gran familia y yo la paso muy bien leyendo lo que ponen y opinando. Así que bueno, próximo programa tenemos lo que continúa, que es parte de Getsemaní y ya el arresto y el juicio de Jesús. Y así vamos viendo cómo la persona de Jesús y su vida va reflejando nuestra existencia. Y así podemos hacer una lectura diferente, no solo leerla históricamente como si leyéramos la historia de, no sé, del emperador Julio César, sino
o tampoco una lectura religiosa, como si habláramos de un personaje único llamado Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que apareció, que vivió y ya está, se fue y era Él. No. Hacemos una lectura psicológica, donde no es que estamos psicologizando una escritura, como si la escritura fuera ajena a esto que estamos planteando y nosotros la estamos distorsionando. No, sino que si entendemos que la psique es todo y que uno no ve nada sin psique, es decir, no hay, como decía Nietzsche, realidades, hay interpretaciones, es decir, usted no puede leer un evangelio sin generar una interpretación. Esto quiere decir sin implicar emociones, sin implicar posturas de actitudes de vida, es decir, usted al ver ya influencia o influye, cambia, agrega. Entonces, desde ese punto de vista, todo es psicología y sobre todo de la que hablamos, que es psicología profunda. Vamos a nuestra cortina de despedida, que la tengo por aquí, ahí va. Y ya con esto nos vamos despidiendo para el próximo programa. Se viene el próximo. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! Avanti Damocleanos. Recuerden compartir el programa, también eso es importante, en las redes sociales, subirlo a tus propios canales, para que el programa dé vueltas por el mundo. Hasta la próxima.